Muy buenos días, queridos niños. Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta linda mañana estudiaremos el curso de física. En este tercer bimestre vamos a realizar nuestro repaso bimestral, donde vamos a ver aquellos temas estudiados desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Todos los temas que hemos visto de alguna u otra manera tienen partes importantes, a pesar de que estén relacionados quizás uno con otro, tienen detalles que son muy importantes que tienes que prestar mucha atención para así poder hacer un excelente examen. Entonces vamos a iniciar con nuestro capítulo número 5, en donde habíamos visto los espejos, los cuerpos transparentes, translúcidos y opacos. Vamos a empezar con esta primera parte. ¿Qué es un espejo? Cuando nosotros referimos a espejo, automáticamente tu cabecita refleja, pues, ¿no? El espejo donde me puedo ver, me puedo arreglar, puedo estar peinándome, quizás. Entonces, ahí ya tengo una noción de qué es espejo. Cuando hablamos de espejo, estamos hablando de qué? De una superficie muy, muy pulida. A ver, pasa, puedes tener en casita un espejo, pasa tu manito y te vas a dar cuenta que es una superficie pulida. Pues te cuento que este espejo, a pesar de que ser pulida, es plana, me dice, es una superficie plana muy pulimentada, que se puede reflejar la luz que llega. Cuando me habla de la luz que llega, ¿qué significa? Vamos a ver si logro el efecto. Ahí está, ¿lo logras ver ese efecto? Cuando llega la luz, mira, rebota, ¿te das cuenta? ¿Y por qué se dice que rebota la luz? Bueno, se puede reflejar, ahí está, puedes ver el efecto del que se produce con el espejo. Por el espejo es un cuerpo opaco. El espejo es un cuerpo opaco, en donde se transmite la luz visible, pero no se puede reflejar. ¿Qué significa? O sea, puede incidir la luz en la cual va a rebotar, mas no puede traspasar. Mira, ¿ve? No puede traspasar, pero sí se va a ver. ¿Ves cómo rebota? Entonces a eso se le conoce como también un cuerpo opaco. Entonces el espejo es un cuerpo opaco. Superficie plana, sí, pulimentada, donde refleja la luz que llega, mas no la traspasa. Es por ello que el espejo es un cuerpo opaco. A ver, dentro de los cuerpos te he mencionado que es un cuerpo opaco el espejo, pero también hay otros dos más. ¿Cuáles son? El cuerpo transparente y el cuerpo translúcido. Cada uno de estos cuerpos tiene algo en particular. Vamos a ver, vamos a explicar qué se entiende por cada uno de ellos. Estos tipos de objetos, como hemos mencionado, tenemos el transparente, el translúcido y el opaco. En el transparente va a atravesar toda la luz. Cuando hablo de un cuerpo transparente, se atraviesa toda la luz. La imagen va a reflejarse de una forma nítida. ¿Cómo podemos saber esto? Por ejemplo, si yo tengo el vidrio, ahí puedes ver incluso lo que está atrás. Mira, lo coloco atrás y todavía sigues viendo de una manera normal. ¿Qué significa? Que toda la luz atraviesa y se puede ver la imagen, se puede ver, esto es el vidrio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos en un cuerpo transparente? En un cuerpo transparente, vamos a ver, el primer ejemplo, que si yo coloco una linterna y voy a colocar a través del vidrio, toda esa luz va a atravesarla, va a atravesar. ¿Qué significa? Que el cuerpo transparente deja pasar toda la luz, deja pasar toda la luz. El cuerpo translúcido, en cambio, solamente atraviesa algo de luz. La imagen se ve borrosa y aquí tenemos, por ejemplo, el plástico. El plástico, mira, me puedes observar, ves todavía una imagen borrosa hacia la parte de atrás, incluyéndome. Si me acerco, me sigues viendo, pero mi imagen está borrosa, no está nítida. Significa que la luz atraviesa en una parte, no es en todo. Entonces, cuando tú colocas un plástico, por ejemplo, incluso allí tenemos las gafas de sol, ¿qué va a pasar? Colócale la linterna, haz el experimento en casa. Colócale las linternas en un plástico y te vas a dar cuenta que muy bajito llega la luz hacia el otro espacio. ¿Ya? Entonces, cuando colocas un transparente, que es el vidrio, todita la luz atraviesa.
En cambio, cuando es un translúcido, solamente es una parte. Y por último tenemos el cuerpo opaco. El cuerpo opaco, por el contrario, no deja pasar nada, nada de luz, nada de luz. Justo te decía con el espejo, ¿no? No deja atravesar nada de luz, por el contrario va a producir una gran sombra. Entonces, mira, este espejito es un cuerpo opaco. Mira, me voy a colocar y no me vas a ver. Escuchas mi voz, mas no me ves. La imagen no se refleja. Lo que sí, si tú colocas este espejo en posición a la luz, sí se va a reflejar, vas a ver un efecto. Ahí está, lo logras ver a través de mi visor acá. Logras ver este efecto y hacia la parte de abajo vas a ver una sombra, una oscuridad. ¿Ves? ¿Logras ver la sombra aquí? Mira, mira la sombra que hace mi mano. Ahí hay una sombra. ¿Ves? Entonces, los cuerpos opacos producen una gran sombra. Esos son los tres tipos de objetos que vamos a ver, estudiar. Ahora vamos a recordar, porque ya lo habíamos estudiado, ¿no? Entonces, recuérdalo bien. ¿Qué es un espejo? Es una superficie plana pulimentada que puede llegar la luz, sí, va a producirse ese efecto, pero de rebote, mas no lo atraviesa, no atraviesa la luz. Es por ello que el espejo es un cuerpo opaco, donde toda la luz que va a incidir va a rebotar, mas no lo va a atravesar, ¿no? Entonces también hemos visto los tipos de objetos. En los tipos de objetos tenemos cuáles. El objeto transparente, en el que vamos a poder ver a través de ellos con mucha nitidez. La imagen se ve nítida. La imagen se ve nítida, ahí tenemos al vidrio, por ejemplo. El agua también es un cuerpo transparente y va a dejar atravesar toda la luz. Toda la luz se atraviesa a través del cuerpo transparente. En el cuerpo translúcido solamente es una parte, una porción de luz va a atravesar, se va a ver la imagen borrosa, aquí tenemos la imagen, se ve borrosa y solamente pasa un poco de luz. ¿Quiénes estarán aquí? Por ejemplo, está el plástico. ¿Quién más está? Puede estar los lentes de sol, las gafas, ¿no? Entonces son ejemplos de cuerpos translúcidos. Y por último, el cuerpo opaco, en donde no va a dejar pasar nada de luz, no deja pasar nada de luz. No se puede ver a través de ellos, tú no me puedes ver, me escuchas, mas no me ves. Mira, ahí está el espejo, me escuchas, mas no me ves y produce, ¿qué cosa producen? Producen sombras, ahí lo puedes ver, mira, ¿ve? Ahí está, producen sombras. Entonces, ¿a quiénes tenemos aquí? Todo objeto en la cual es la mayoría de objetos tenemos son cuerpos opacos, ¿no? Por ejemplo, el teléfono o el celular que tenemos es un cuerpo opaco. La laptop donde estamos estudiando es un cuerpo opaco. La madera, no sé, de repente tu tablet que tienes trabajando, el ladrillo, la piedra, son cuerpos opacos. ¿Por qué? Porque no atraviesan, no se deja reflejar la luz. Por el contrario, está ahí, ¿no? No deja pasar nada, nada de luz. Ahí lo tenemos, por ejemplo, estaba la mochila, ¿no? La mochila estaba con la linterna y no pasaba nada de luz. Estos son los temas estudiados en el capítulo 5. ¿Sencillo? Sí, claro que es muy sencillo. Que tienes que tener presente que es un espejo y los tipos de objeto. ¿Dónde sí deja pasar? En el transparente. ¿Dónde pasa un poquito? En el translúcido. Donde no pasa nada, no pasa nada de luz, en el opaco. Pasamos entonces a nuestro siguiente capítulo. En nuestro siguiente capítulo habíamos visto la electricidad, ¿no? Cuando hablamos de la electricidad, automáticamente tú dices, uy, una corriente eléctrica, la luz, el foquito que me está alumbrando, incluso tu dispositivo está conectado quizás para que pase la corriente eléctrica y pueda funcionar. Pero vamos a ver qué cosa es la electricidad. La electricidad es una rama de la física que estudia la carga eléctrica. Ya estamos mencionando carga eléctrica. Entonces, electricidad, rama de la física que estudia la carga eléctrica.
La electricidad es un tipo de energía que se puede contener en un solo lugar o que también puede estar en movimiento, no puede estar concentrado como que también puede estar moviéndose. Ahora hemos mencionado una carga eléctrica. ¿Qué es una carga eléctrica? Tenemos carga positiva y carga negativa. Esas son las cargas eléctricas, la positiva y la negativa. Y la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas. Por ejemplo, ahí puedes observar una corriente eléctrica que está atravesada a través de un cable. Por ejemplo, podemos ahí simular en la imagen. Te estás dando cuenta que hay una circulación de electrones de manera ordenada, está fluyendo. ¿Para qué? Para que pueda conducirse esta corriente eléctrica. Y se produce de negativo a positivo. Ahora, cuando hablamos de carga eléctrica, ¿qué va a pasar? Hemos dicho un positivo y un negativo. ¿Qué pasa cuando hay un positivo y un negativo? El positivo y el negativo se atraen. El positivo y el negativo se atraen, se hacen muy amigos, se quieren mucho y se atraen. En cambio, cuando ambas son, ya sean ambas negativas o ambas positivas, por el contrario, como son iguales, tienen muchas diferencias entre ellas, se parecen tanto, son iguales, ¡plá!, se rechazan, se dice se repelen, ¿ya? Entonces, se repelen. Rechazar es como repeler, se repelen. Entonces, si son iguales, se repelen. Si son opuestas, positivo y negativo, o negativo y positivo, se atraen. Acuérdate bien, las cargas son dos, positivo y negativo. ¿Qué sucede con estas dos? Cuando son opuestas, positivo y negativo, o viceversa, se van a atraer. Si ambas cargas son iguales, ya sean ambas negativas o ambas positivas, se repelen, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia de una y otra y qué sucede con estas cargas. La corriente eléctrica va a ser ese movimiento ordenado de estas cargas, ¿no? Donde va a ir desde el negativo al positivo. De manera ordenada van ahí los electrones. No te olvides que la electricidad es la rama de la física. ¿Qué estudia la electricidad? Estudia la carga eléctrica, ¿ok? Ahora, ¿qué otra cosita también debo de saber de la electricidad? En la electricidad habíamos visto de que proviene de un vocablo griego. A ver, de un vocablo griego. ¿Cuál es el vocablo griego? Electrón. Electrón. ¿Y qué significa electrón? Significa ámbar. Del vocablo griego electrón, que significa ámbar. Entonces me preguntan de repente, ¿de qué vocablo griego proviene la palabra electricidad? Yo voy a decir de la palabra electrón. Si me pregunta qué significa electrón, electrón significa ámbar, no electrón. Ámbar significa ámbar. ¿Cuál es la unidad de la carga eléctrica? La unidad de la carga eléctrica es el coulomb, ¿ya? La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Lo vamos a ver más adelantito, pero te lo voy a adelantar. ¿Qué más hemos visto en la electricidad? Ahí está la unidad, justo ya salió. ¿Qué más hemos visto en la electricidad? Hemos visto la forma de producción de la electricidad. ¿Cómo se produce la electricidad? Se produce de dos maneras, por fricción, ahí está, y por magnetismo. Cuando hablamos de fricción, dice cuando los cuerpos se van a frotar. Se produce una electricidad estática. ¿Qué significa? Por ejemplo, ahí tengo la siguiente imagen, ¿no? Tengo un globo, lo inflo, el globo se infla, y este globo lo voy a frotar. Al frotarlo, lo puedo hacer colocar hacia mi cabello y me voy a dar cuenta que se van a jalar. ¿Por qué? Porque ahí estoy produciendo electricidad, ¿no? Al frotarlo se va a producir una carga eléctrica mínima que va a tener esta reacción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa por fricción? Que se produce por frotar. Los cuerpos se frotan y se va a producir una electricidad estática. Ahora, estas cargas reciben el nombre de electricidad estática porque se van a transferir electrones uno a otro, ¿ok? Luego tenemos la producción de electricidad por magnetismo. Se da en los imanes, se atraen, repelen según su cuerpo o su campo de fuerza, ¿no?
Entonces en el imán tú ya sabes que cuando acercas el imán en los clavitos se atraen, ¿sí? Se atraen rapidísimo. Pero si lo acercas de repente a un plástico o un vidrio, no va a pasar esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se da un campo de fuerza entre ellos. Es por ello que ahí también se produce una forma de producción de electricidad, pero esta vez se llama por magnetismo. Entonces, ¿qué más debemos saber de electricidad? ¿Qué más hemos estudiado en la electricidad? Que la electricidad viaja a la velocidad de la luz, ¿te acuerdas? Habíamos visto dentro de las cualidades, dentro de unas cosas importantes, datos importantes de la electricidad, que viaja a la misma velocidad de la luz. 3 millones de metros por segundo. Entonces, la electricidad viaja a la velocidad de la luz. ¿Qué más podemos tocar aquí en la electricidad? Que la electricidad se puede dar a través, o por ejemplo puedo decir, se puede hacer electricidad, y mejor así, se puede hacer electricidad con el viento, con el agua, con el sol, hasta incluso habíamos mencionado con el estiércol de los animales, ¿no? Con ellos se puede producir electricidad, ¿no? Por ejemplo, si viene una gran corriente de agua y tal vez tienen las centrales hidroeléctricas, ellas producen electricidad, aunque tú no lo creas. Producen, ¿por qué? Porque ese movimiento a gran velocidad, con una gran intensidad, van a producir electricidad, ¿ya? Entonces, una forma de poder producir electricidad también es eso, se puede hacer con ellos. ¿Con quién? Con el agua, con el viento, con el sol e incluso hasta con el estiércol de los animales. Como dato curioso, dentro de la electricidad, más que curioso, sería como dato de cultura general, que es importante que debemos conocer, es que la primera planta eléctrica se inauguró en el año de 1882 y fue de un personaje importante para la electricidad. Ese personaje importante es Thomas Edison. Habíamos hablado de Thomas Edison en este tema, en donde fue un personaje importante. ¿Por qué? Porque él fabricó la primera bombilla que pudo permanecer más tiempo encendida, o sea, más tiempo de lo que se había fabricado antes, ¿no? Se había inventado ya la bombilla, ya se había inventado, pero duraba muy poquito, era un tiempo muy efímero, unos cuantos segundos quedaba prendida y se apagaba. Pero Thomas Edison hizo que esta bombilla se mantuviera un poquito más de tiempo encendida, ¿ya? Él inventó la primera bombilla que permaneció más tiempo encendida, ¿ya? Más de unos minutos, de unos segundos simples, así de un algo efímero, no. Él hizo que se propagara un poquitito más, ¿ya? Entonces, él fue el que hizo esto. Y después de Edison aparece también un personaje que es Benjamin Franklin. Muchos dicen que Benjamin Franklin descubrió la electricidad, pero no fue así. No descubrió la electricidad. Lo que hizo Benjamin Franklin fue que demostró que en los rayos, estos rayos que salen unos truenos que salen desde el cielo, ¿no? Como efectos de la naturaleza. ¿Qué pasa? Que ellos también son una forma de electricidad. Tienen electricidad. Es por ello que cuando hacen su experimento con la cometa y cae un rayo, ahí hay una conducción de electricidad, una gran carga eléctrica. Entonces, él descubre eso, más no descubre la electricidad. Entonces, hay que aclarar este punto porque muchas veces confundimos ciertos datos que se nos presentan a través de la historia. Entonces, ya sabes muy bien que Benjamin Franklin no descubrió la electricidad, pero sí demostró que en los rayos había forma de electricidad. En los rayos era una forma de electricidad, ¿no? Y Thomas Edison creó la primera bombilla que permaneció más de unos simples segundos encendida. Acuérdate esto que es muy, muy importante. ¿Con qué se puede hacer electricidad? No solamente se hace que tú agarras y enchufas y ya está, esa es electricidad. No, la electricidad, su forma de producción se produce por fricción y por magnetismo, pero se puede hacer electricidad ¿con quién? Se puede hacer con el viento, con el agua,
con el sol, hasta con el estiércol. Cuando hablo de estiércol, hablo de popó, ¿no? De suciedad de los animales, ¿no? Entonces ahí tenemos el capítulo 6. El capítulo 6 mencionamos este tema, ¿no? No te vayas a olvidar que la electricidad proviene del vocablo griego electrón. Electrón, que significa ámbar. Electrón, que significa ámbar. Hasta aquí, capítulo 6, repasado, estudiado, como tú me dices en clase, mi papayita, ¿no? Papayita para poder pasar a nuestro siguiente tema. Pasamos entonces al capítulo 7. En el capítulo 7 que hemos visto, muy relacionado al tema anterior, vamos ahora a ver el circuito eléctrico. Cuando hablamos de circuito eléctrico, ya estás acordándote tu experimento que has hecho, ¿cierto? Donde has utilizado tus cablecitos, tu bombilla, tu interruptor y tu fuente, ¿cierto? Ahora te acordaste de tu circuito eléctrico. Te felicito por el trabajo que hiciste, muy bonito. Cada uno de ustedes han trabajado en equipo y se ha publicado esto ya en el Facebook del colegio en primaria. Hemos publicado tus trabajitos y ahí los puedes ver. Algunos han publicado sus fotitos, otros sus videitos, otros trabajando con papá, porque este tema de por sí de circuito eléctrico, nuestro proyecto, obviamente no iban a hacerlo solitos, no tenían que hacer con ayuda en casita. Y qué bonito que hayan trabajado y se hayan unido para poder realizar. Muy bien, vamos a ver qué es un circuito eléctrico, ¿no? ¿Qué es un circuito eléctrico? Dice, un circuito eléctrico es un camino cerrado. Tiene que estar cerrado necesariamente, si no, no se da. ¿Dónde circula la corriente eléctrica? Moviéndose de manera ordenada y en la misma dirección. Entonces, cuando hablemos de circuito eléctrico, necesariamente tiene que estar cerrado. Si no está cerrado, no va a poderse realizar este circuito. Ahora, se va a producir, con este circuito se produce la luz, el calor, hay movimientos, señales en dispositivos eléctricos y ondas electromagnéticas. Yo quiero que observes aquí esta imagen donde te hablo del circuito cerrado, que tiene que estar cerrado, y a su vez dice de manera ordenada. Si te puedes observar aquí, la batería viene a ser la fuente de donde va a salir. Mira cómo sale la flechita, sale, llega al interruptor, del interruptor abre y cierra, nuevamente avanza hacia nuestro foco. El foco recibe, por eso es un receptor, recibe y se va a transformar. ¿En qué se transforma? En energía luminosa, ¿no? La corriente eléctrica pasa, se convierte en energía luminosa y de ahí continúa su camino hasta nuevamente cerrar el circuito, llegando a conectarse nuevamente a la batería. Entonces te das cuenta que tiene que estar necesariamente, hay un caminito en donde tiene que seguir de manera ordenada. Si no, no existiría. Si uno de estos elementos falta, no existe el circuito eléctrico. Necesariamente tiene que tener para poder completarse el circuito eléctrico. Ahora, lo que sí, hay algunos que no han utilizado de repente el interruptor y directamente han conectado a la batería. Pero ahí, ¿qué sucede? Que tienes que estar nuevamente conectando, sacando, conectando. Entonces, lo ideal, por eso es el interruptor, para que abre y cierra este circuito. Ahora, ya te estaba mencionando los elementos, ¿no? Los elementos, ¿cuáles son? Ahí tenemos como primer elemento, que es el generador, la fuente de energía, o la batería, es el generador. Es la fuente de energía y está resaltado, desplaza la corriente eléctrica, puede ser una batería o puede ser una pila, o sea, de ahí va a salir, va a desplazar esa corriente eléctrica. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Se va a dirigir ¿hacia quién? Hacia el interruptor. El interruptor abre y cierra el circuito para que funcione o deje de funcionar. Entonces, el interruptor tiene la función de abrir y cerrar el circuito. Luego, ¿dónde va a irse? Se va hasta el foquito, ¿cierto? ¿El foquito quién es? Es el receptor. Él transforma esta energía eléctrica en energía luminosa, lo que nosotros tenemos aquí, la luz que ya en nuestro foquito de la casa prende y apaga con el interruptor,
Sale la corriente eléctrica, va como energía eléctrica y a nosotros llega como energía luminosa. Entonces él transforma. ¿Quién transforma? El receptor. Y por último, tenemos los conductores. Los conductores son estos cables que van a unir por donde va a transferir, transporta, dice ahí, transporta la energía a través de los cables, ¿no? Por lo general este cable es de cobre. Por lo general este cable es de cobre porque es un excelente conductor de la electricidad. Entonces, esos son los elementos del circuito eléctrico. Ahora, dentro del circuito eléctrico también habíamos visto los tipos de circuito eléctrico. Tenemos dos tipos de circuito eléctrico, que es el circuito eléctrico en serie y en paralelo. Cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Cuando hablamos de circuito en serie, ¿qué nos indica? Nos indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos, va a fluir a través de todos los elementos del circuito. Y que pasa, su desventaja es que cuando uno de ellos falla, se rompe, por ejemplo, el foquito se rompe, es un elemento que está fallando, todo el circuito deja de funcionar. O sea, se rompe algún elemento del circuito, todo deja de funcionar, ¿ya? Entonces la desventaja del circuito en serie. Todo trabaja al mismo tiempo. En el circuito en serie, todo trabaja al mismo tiempo. Puedes colocar 1, 2, 3, 4, 5 foquitos seguiditos, porque es en serie. ¿Y qué sucede? Que si uno de estos foquitos se quemó, por ejemplo, ya todo deja de funcionar, ya no funciona. ¿Ya? A diferencia del circuito paralelo, el circuito paralelo es independiente. Cada bombilla es independiente una del otro. Dice, cada receptor, o sea, la bombilla, está conectado a la fuente de la misma forma independiente, es independiente del resto. ¿Qué significa? Que si una bombilla se malogra, se quema, el resto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque es independiente. Es por eso que se llama circuito en paralelo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando tenemos estos avisos publicitarios, ¿no te has dado cuenta que hay algunos que hacen letra por letra, se van iluminando? Ahí tenemos paralelos, porque se van iluminando de uno en uno en uno. ¿Qué significa? Que cuando uno se quema, el otro sigue trabajando normal, como intermitente. Pero en este que se ha quemado, en este que se apaga, hay un montón de bombillas unidas. Esto es un circuito en serie, porque una se quemó, todas se quemaron, ¿no? Todas dejan de funcionar. Entonces, eso sucede. Cuando es el circuito en serie, recuérdalo bien, trabajan al mismo tiempo, todas trabajan al mismo tiempo, pero si una se quema, el resto deja de funcionar. En cambio, en el paralelo, ¿qué sucede? Trabajan de manera independiente. ¿Qué significa? Que si 1, 2, 3, el 1 se quemó, 2, 3 sigue trabajando normal. Sigue trabajando normal. Es por eso que se llama circuito paralelo. ¿Ya? Cada uno trabaja de manera independiente con la fuente. Entonces, ahí tenemos el circuito eléctrico. ¿Cuántos elementos tiene? Tiene 4 elementos. 4 elementos. ¿Cuáles son? El generador, que desplaza la corriente, el interruptor, que abre y cierra el circuito, el receptor, que a su vez que recibe la energía eléctrica, la transforma, recuerda esta palabra, transforma en energía luminosa. Y por último, el cuarto elemento es el conductor. El conductor transporta, que conduce, transporta. ¿Dónde está? En los cables. Generalmente estos cables, ¿de qué está hecho? De cobre, ¿ya? Entonces ahí tenemos el circuito eléctrico, ¿no? ¿Cuántos tipos de circuito eléctrico hay? 2, en serie y en paralelo. Ahora, para que este circuito eléctrico funcione, todos y cada uno de los elementos tienen que estar cerrados, tienen que estar unidos. Por eso es cerrado, tiene que estar unido. Y recuerda que aquí la corriente eléctrica viaja de manera ordenada y en la misma dirección. Muy bien, ya hemos visto nuestro capítulo 7. ¿Qué te falta? El último, el capítulo 8, que también está relacionado con el circuito eléctrico.
¿Cómo, Miss? Es muy sencillo. Vamos a ver los materiales que conducen y que no conducen la electricidad y le puedes probar también en tu circuito eléctrico. ¿Cómo? Haciendo de repente un cortecito y vas a darte cuenta con cuál puedes o no puedes generar electricidad. Ahora, dice cuando hablamos de conductores y no conductores, ¿qué significa? Que hay materiales que conducen y que no conducen electricidad. Hay materiales que son excelentes conductores, como que otros no. Por ejemplo, ahí te decía tu circuito eléctrico. Te das cuenta que ahí hubo un corte, ¿no? Acá hay un corte del circuito. Eso es un circuito simple, no tiene interruptor. Es muy simple para poder comprobar cuáles de estos elementos, cuáles de estos pueden generar acá la corriente eléctrica se vaya a complementar aquí con uno de ellos y genere la energía luminosa. A ver, si yo coloco plástico, ¿qué pasará? Si coloco cobre, ¿qué sucede? Si coloco el vidrio, ¿qué sucede? Y así cada uno de estos materiales. Entonces, ahí tenemos un cable. En este cable, ¿qué tengo? En este cable está con una cubierta protectora. Esta cubierta protectora está hecho de plástico de hule. Entonces, estos cables son de alta tensión que van a utilizarse para el cableado que nosotros tenemos en las torres eléctricas. Son muy gruesas y en su interior hay otros cables internos que cada uno también está forrado. Y muy internamente a ellos tenemos filamentos de cobre. Entonces, lo que normalmente utilizamos en casa son estos de acá. Estos de aquí utilizamos en casa. Esto de aquí afuera es normalmente lo que va conducido por la calle. Es por eso que tiene una gran intensidad y por eso sucede las grandes descargas eléctricas, pues son muy peligrosas. Por eso lo ideal cuando estás en la calle y ves un cable colgado, no tocarlo, de preferencia llamar, preguntar de qué será ese cable porque puede surgir un desastre, ¿no? Porque puede darse una descarga eléctrica, no sabemos, tantos cables que a veces hay rotos en la calle. Entonces, ya sabes, en preferencia, no tocar. Ahora, estos cables, ¿por qué están forrados? Porque de alguna u otra manera nos protegen a nosotros al poder aislar la electricidad. ¿Qué significa? Cuando estamos en los filamentos de cobre, ahí la corriente eléctrica fluye, está fluyendo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cogemos ese cobre? Automáticamente hay una descarga y nos hacemos daño. Pero afuerita de ese cobre está un otro material. Este material es un material aislante. ¿Por qué? Porque tú vas a tocarlo. Por ejemplo, tengo aquí un cable. No está roto, pero aquí tengo un cable. Mira, puedes tocarlo y no te pasa nada. Si este cable tú lo conectas, está, por ejemplo, conectado ahorita. Ahí está, acá hay un cable conectado. Y yo lo toco, no me pasa nada. Pero ¿qué pasaría si este cable estuviese pelado? Voy a ver en su interior los filamentos de cobre. Y si los toco, automáticamente voy a tener esta reacción de saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasándome la corriente eléctrica, ¿no? Está pasándome, recordándome que al pasar significa que yo como persona, ser humano, también soy un conductor de la electricidad. Entonces es por ello que lo colocan este material, ¿para qué? Este material de goma, ¿para qué? Para que no me pase. Se llama, por eso, material no conductor o material aislante. ¿Ya? Esto, ahí te puedes dar cuenta la diferencia de los conductores y de los no conductores. Ahora, aquellos que conducen la electricidad, son los conductores, bueno, valga la redundancia, y los que no conducen se llaman aislantes, ¿ya? Aislantes. Entonces, estos tipos de materiales conductores, dice, conducen muy bien la electricidad, los electrones se mueven con facilidad. En su mayoría son todos los metales. ¿Ya? Significa que si yo tengo mi circuito eléctrico y coloco, por ejemplo, ahí tengo una llavecita, esta llavecita que es de acero, ¿qué va a hacer? Sí va a prender mi foquito. Es un buen conductor el acero, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo colocar aquí? El cobre es un excelente conductor. A ver si te acuerdas en química, ¿quién más era? El oro, muy bien, el oro y la plata. El oro y la plata también son excelentes conductores de la electricidad.
Entonces ahí tenemos oro, plata, cobre, acero, son excelentes conductores de la electricidad. A diferencia de los aislantes, en los aislantes no conducen bien la electricidad, por no decir que no se conduce la electricidad. Los electrones se mueven con dificultad, es como si hubiese una gran barrera y los electrones quieren empujar y avanzar, pero que no pueden, así está. Entonces, esos son los materiales aislantes, los que no conducen la electricidad. Los electrones van a moverse con mucha dificultad. ¿Quiénes tenemos aquí? Por ejemplo, ahí hemos colocado un trozo de madera en este circuito. En este trozo de madera, nada, mi foco sigue apagado. Significa que no me va a conducir la electricidad. La madera, la piedra, el plástico, son aquellos que no te van a conducir electricidad. Por más que quisieras, no hay. ¿Quién más está? El caucho, la goma, no conducen electricidad. ¿Quiénes sí conducen? Conducen, vuelvo a mencionar, está el oro, la plata, el cobre y el acero. Quienes no conducen, porque no se puede prender mi foquito, madera, piedra, plástico, no pueden conducir la electricidad. Ahora, también es un excelente conductor de la electricidad el agua. ¿Pero qué tipo de agua? El agua potable y el agua de mar. Acuérdate bien, es un excelente conductor, el agua potable, o sea, ese que llega de mi caño, ese que llega sin hervirla todavía, el agua potable y el agua de mar. Y aquel agua que es aislante, que no conduce por nada, es el agua hervida. El agua hervida no conduce la electricidad, ¿ya? Hay una diferencia, ¿ya? Hay dos tipos de agua en el conductor, el agua potable y el agua de mar. En cambio, en el aislante, el agua hervida no conduce la electricidad. Ahora, otra cosita más que nos estamos olvidando aquí mencionar es que nosotros, bueno, ya lo he mencionado, pero vamos a hacer la aclaración, nosotros, los seres humanos, somos también excelentes conductores de la electricidad, por eso cuando cogemos algo rapidito pasa la electricidad. ¿Es por qué? Porque nosotros también somos conductores de la electricidad, no te vayas a olvidar. Nosotros nada más, también los animales conducen la electricidad, ¿ya? Y en los conductores, ahí al transmitirse la electricidad no hay un desgaste de energía, es de manera normal porque el fluido es normal, es natural. A diferencia que en el conductor dice impide la corriente eléctrica que pase al cuerpo, impide, eso es algo bueno también, ¿no? Que el aislante va a impedir que pase esta corriente, la corriente eléctrica al cuerpo del ser humano y se produzca algún daño. Es por ello que en los cables le colocan este material aislante. ¿Para qué? Para nuestro bienestar, para nuestro cuidado. Muy bien, mis queridos niños, pues hasta aquí hemos visto los temas, los 4 temas, el 5, 6, 7 y 8 de nuestro curso de física. Espero que tú tomes en cuenta cada uno de los datos importantes mencionados el día de hoy. Conmigo será hasta una nueva oportunidad y te dejo un lemita como siempre para que tú puedas hacerlo práctico en tu vida. Vamos, tú puedes, no te rindas. Recuerda que todo éxito va a lograrse gracias a tu esfuerzo. Y si tú te esfuerzas y por más que haya obstáculos en tu vida, no te decaigas. Por el contrario, que eso te anime a seguir adelante para que puedas lograrlo. Conmigo será hasta un nuevo videíto, hasta una nueva clasecita, que todo el día de hoy te vaya maravillosamente bien y con mucho éxito a seguir trabajando. Chao, nos vemos.